Encendemos los motores. Ponemos primera, nada más y nada menos que, y le damos la bienvenida a los estudios de Radio Tú, al señor Juan Locatelli, periodista deportivo, periodista de automovilismo, especialista en todo lo que tenga ruedas. Juan, muchas gracias por haber venido de Moliendo Redes. No, por favor, el agradecido soy yo, es un placer acompañarte y bueno, compartimos dentro de varias cosas una pasión que Totalmente. es inconfundible, la música de los motores. Totalmente, me encanta esa frase, la música de los motores, y me encanta ese buzo. Evidentemente vamos a hablar un poco. Sabía que íbamos a hablar de Fórmula 1. No podía ser de otra manera. Fin de semana complicado para Franco, pero él tiró una frase que me parece que resumió todo. Después de la primera vuelta se cayó a pedazos el auto. Sí, exactamente, pero venimos cerrando una semana muy importante para el deporte motor. Sí. Porque el lunes en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en la recta que lleva el nombre del más grande de todos, yo lo bauticé Juan Manuel I, el rey de la Fórmula 1, en la recta Juan Manuel Fangio, se anunciaron las obras para un sueño que esperemos que en algún momento sea realidad. Sí. La vuelta del MotoGP y la Fórmula 1 Internacional. Claro. Algo que nos tiene realmente muy entusiasmado con esto que Franco Colapinto volvió de muchos. Totalmente. Hace poco di una charla con el querido amigo Fernando Tornero en el Automóvil Club Argentino, que la denominamos y la titulamos 75 años de pasión, porque la Fórmula 1 está cumpliendo 75 años de pasión argentina por la Fórmula 1 entre Fangio y Colapinto, porque realmente es lo que surge del corazón de los fanáticos tuercas, ¿no? Sí, totalmente. Y es muy bueno el de Fangio a Colapinto, porque Fangio lo vemos como el padre del automovilismo argentino, y Colapinto es el que, de la mano de esta nueva generación que se va sumando un poco por redes sociales, un poco por series, trae a los pibes, al piberío que quizás estaba un poco alejado del mundo motor. Bueno, yo utilicé esta frase. Franco Colapinto es un chico que hizo todas las escaleras y los invito a pensar qué estaban haciendo ustedes a los 14 años. Franco llenó una mochila de ilusión a los 14 años, le dijo a sus padres, mi sueño es correr en Fórmula 1. Llevó esa mochilita y con el peso que tiene para un deportista argentino ser... lamentablemente, no lo digo de mala forma, pero sí por lo económicamente y por lo sacrificado que le cuesta a cada uno de los deportistas en nuestro país, porque después, a la hora de las Olimpiadas, de defender los colores argentinos, todos queremos resultados, pero lo que le cuesta a los chicos, y hablo de los remeros, entrenando en el Riachuelo, por ejemplo. Y Franco Colapinto cumplió su meta. En 10, 11 años cumplió su meta, es decir que la propuesta que tuvo se la llevó en su mochilita y llegó. Pero como muy bien decías, Franco Colapinto es uno de estos chicos de la nueva generación que llegó con una llave que encontró oxidada a un arcón de los recuerdos, abrió, luego de ponerle un poquito de aceite o lubricante a esa cerradura muy oxidada, y nos hizo recordar cuando abrió esa tapa de la pasión argentina que tenemos por la máxima categoría mundial. Y como decías muy bien, Juan Manuel Fangio nos heredó o heredamos de él el ADN junto a Froilán González y a tantos otros grandes embajadores deportivos del deporte motor, una pasión que a los argentinos, la verdad, que nos hace vibrar. Ahora totalmente. Con este chico Franco Colapinto que nos recordó esta pasión. Pero como decías, Juan Manuel Fangio fue el padre del automovilismo deportivo en la República Argentina, pero también a nivel mundial. Por ejemplo, te digo que se está corriendo en un circuito centenario. Está cumpliendo 100 años el circuito de Bélgica, Gran Premio de Bélgica que se corre este fin de semana, ya vamos a hablar de la actualidad. Pero en ese trazado, en 1950, fue una de las competencias que abrió con 7 fechas la Fórmula 1 Internacional. Antes era Fórmula de Autos Especiales. Juan Manuel Fangio gana esa primera carrera. Entonces, ayer en una charla con colegas decíamos, no hay circuito o no hay evento donde Fangio no dejó su marca. No, totalmente. Y eso habla. Y si yo le cuento a la audiencia dónde corría aquí la Fórmula 1, no lo van a poder creer. ¿Dónde corría? Por ejemplo, un circuito callejero en la zona de la Casa de la Moneda en Retiro. Costanera Norte. Qué bien. Costanera Sur. En el Parque Independencia.
La Fórmula 1 corrió en pleno centro de Córdoba, un callejero. Mirá. En Mendoza, en el Parque San Martín. Y los emblemáticos que puedo decir, en 1949, en el Gran Premio Eva Perón, primera edición de esa copa, gana el primer cachetazo que le da a los monstruos que eran italianos, europeos, Oscar Alfredo Gálvez con una Alfetta 308 en los lagos de Palermo. Ahora se encuentra una calle y un lugar donde es el museo de Juan Manuel Fangio, aquí en la República Argentina. Bueno, en eso, 300.000 espectadores. Claro. Lo pueden ver por las imágenes de las revistas y bueno, las pocas imágenes televisivas que hay. 300.000 espectadores ante una lluvia torrencial. Las medidas de seguridad eran fardos de pasto y una cuerda. Y las medidas de seguridad de los pilotos eran, bueno, se vestían con mocasín sin media, mameluco, antiparra y un casco de cuero. Sí, otra Fórmula 1. A 200 y pico de kilómetros por hora. Esa fue, como te decía, la primera cachetada que le dio un argentino a los monstruos europeos. Y una semana después, en un evento que todo marplatense y todo hombre de Balcarce seguramente escuchó de su abuelo o de su padre, en un evento en el callejero del Torreón de Monje. Ahora recorremos Mar del Plata y esa zona es todo parquizado. Claro. Bueno, en esa zona de Barrancas eran todos hoteles sindicales. Mirá. Y se puede ver las imágenes de cada una de las ventanas saliendo y alentando al argentino Juan Manuel Fangio. Logra su primera victoria a nivel internacional en el trazado del Torreón del Monje en Fórmula 1, todavía no bautizada, era autos especiales. Claro. Y de ahí comienza la gran historia. Así que mirá si Argentina no tiene historia y ADN de la máxima categoría, ¿no? Totalmente. El gobierno de la ciudad está trabajando para tu seguridad y por eso te dejo este consejo. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Ayer leía que Checo Pérez entra a la Fórmula 1 en 2011 y en 2015, si no me equivoco, vuelve el Gran Premio de México al cronograma internacional. Colapinto entra el año pasado a la Fórmula 1. ¿Te imaginas realmente una Argentina en el cronograma internacional, el calendario internacional? No dentro de poco tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber que analizar el proyecto que se presentó el otro día. Porque hablando con grandes especialistas que tuvieron y que tienen que ver con la Fórmula 1 internacional, y te estoy hablando de personas que tienen contacto directo con Bernie Ecclestone, con Toto Wolff o con Flavio Briatore. Es un circuito que está más pensado en el MotoGP que en la Fórmula 1 internacional. Hablamos de la propuesta que surge ahora. Que surge ahora, exactamente. Y me duele porque para el MotoGP y para el Superbike, Argentina tiene dos circuitos a nivel europeo. Uno es que a los dos tuve la suerte de verlos desde que comenzaron las obras. Uno es Termas de Riondo en Santiago del Estero y otro es San Juan Villicum. Dos realmente maravillosos. Entonces, me gustaría que se mantenga la esencia y que no se destruya parte de la historia, porque si se lleva a cabo ese proyecto, ¿quién no quiere tener la Fórmula 1? Pero por favor, es palabra mayor. Pero no dejemos de lado que gracias a las victorias, porque Fangio ganó 4 veces Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito número 6. Carlos Alberto Reutemann dio cátedra en el circuito número 15. Y así un montón. Salvo un solo gran campeón no corrió en el Gran Premio de Argentina en ese trazado y por un año, porque se quedó con las ganas. ¿Sabés quién fue? Ayrton Senna da Silva. Todos los grandes campeones, hasta Schumacher, pasaron y dieron cátedra en ese trazado. El único que se quedó con las ganas fue Ayrton Senna da Silva. Así que no destruyamos la historia, apoyemos la vuelta de la Fórmula 1 internacional y si puede ser con 2 pilotos, mejor. Totalmente. ¿Por qué 2 pilotos? Porque vos hablábamos fuera de micrófono y le vamos a contar a la audiencia, este tipo de charlas están mucho más jugosas, ¿no? Sí, pero no se pueden mostrar. Sí, exactamente. Por ahí, en algún momento, algún
productor pícaro lo deja abierto el micrófono y hay mucho jugo que sacar en las charlas en off. Entonces decimos que Nico Barrone es uno de los que está apuntado porque es piloto oficial. Chevrolet, General Motors llega de la mano de Cadillac con motorización Ferrari el año que viene a ser la 11ª escudería en la Fórmula 1 internacional. Está en el radar. Pero después, si querés, te cuento que hay un chico de 13 años, todavía no cumplió 14, que ya está perfilado y está en el radar de 3 escuderías muy importantes para por lo menos tenerlo como fue Franco Colapinto. Y te lo dice alguien que recibió el mismo informe de este chico que recibió en 2020 de Franco Colapinto, y la verdad que la persona que me pasó el dato no se equivocó. Y 2020 te digo, en 2020 Franco Colapinto gana en el circuito donde este fin de semana se está corriendo la Fórmula 1, en la Fórmula Renault Europea. Claro. Arrancaría entonces este chico que decís una carrera con buena promesa, porque si hay 3 escuderías que te tienen en el radar, algo tenés de talento. Está ganando y muchas competencias en la Fórmula 4 en Estados Unidos. Y las escuderías lo que buscan son chicos promesas. Recordemos que Antonelli, que es el mejor de los rookies que está corriendo en la actualidad, comenzó a los 12 años. Claro. Y ahí se le pusieron los ojos encima de un chico con mucho talento, igual que Berman, igual que Franco, ¿no? Pero este chico está haciendo las cosas muy bien en Estados Unidos, le está ganando a pilotos muchos más grandes. Claro. Recordemos, tiene solamente 13 años. Es un nene. Exactamente. Y bueno, las escuderías no duermen, no descansan, a pesar de que dicen que la Fórmula 1 viene de 3 semanas de descanso. Eso es mentira, porque los cazadores de talento no duermen para ubicar este tipo de chicos. Y bueno, Argentina, como te decía, tiene los genes de un podio inalcanzable, yo diría, en la Fórmula 1 internacional. El primero, Juan Manuel Fangio, lo más alto de todo. En el segundo lugar del podio está José Froilán González, alguien que muchos olvidan, pero el señor José Froilán González, caso inédito, arrecifeño, no podía ser de otra manera. Arrecife es cuna de campeones, de grandes campeones. Es el único caso en la historia, me lo contó Froilán en su agencia que tenía de la marca italiana ahí en la calle Uruguay, en Congreso, que él agarraba y traía los granos que sembraba en Arrecifes al puerto de Buenos Aires en una chatita Chevrolet. Después corrió turismo carretera y después llegó a ser uno de los pocos elegidos en correr en la máxima categoría. ¿Y qué hizo el señor José Froilán González, arrecifeño él? Le dio la primera alegría el 14 de julio de 1951 a la escudería que solamente faltó a una cita, que estoy hablando de Ferrari. Le dio la alegría en el Gran Premio de Silverstone, en la Fórmula 1, y en el 54 vuelve a repetir en Silverstone, pero también le da una alegría ganando las 24 horas de Le Mans, manejando 17 de las 24 horas. Qué locura, 17 horas de 17 manejo. Horas bajo una tormenta torrencial, porque su compañero Trintingham, el francés, le dijo: Froilán, dice, no se ve nada, no puedo. Froilán le dijo: quédate, espérame, cuando pare subís vos. Manejó 17 horas y casi todas bajo la noche, de noche. Claro, qué locura. Y el tercero del podio, obviamente, uno de los embajadores más grandes, un tester maravilloso, Carlos Alberto Reutemann. Perfecto, coinciden los 3, coincido 100% los 3. Cuando se hizo este anuncio para el autódromo, se habló, obviamente, inevitablemente de la Fórmula 1, del MotoGP, que en realidad es la propuesta real, concreta, y se mencionó así al pasar el WEC. ¿Te imaginas un WEC acá, las 12 horas de Buenos Aires o las 24 horas de Buenos Aires? ¿Es posible? Es posible porque lo vimos en Santiago del Estero. Sí. El autódromo tiene que ser, primero, para comenzar las obras, lo primero sería grado 2, que sería aprobado por la Federación Internacional del Motociclismo, la FIM, y la FIA, Federación Internacional del Automóvil. Grado 2. En el grado 2 entran en ese carácter el MotoGP y el WEC. Y el WEC se vio cuando inauguraron el autódromo de Termas de Río Hondo, donde participó José María Pechito López y ganó esa competencia inaugurando el autódromo. Así que tranquilamente puedes ver. Y después pasar a grado 1, donde sí sería con medidas de seguridad extremas para la máxima categoría, que es la Fórmula 1. Totalmente.
¿Se comparten las medidas de seguridad del MotoGP, de la Fórmula 1? O sea, ¿un circuito de Fórmula 1 puede siempre recibir a uno de MotoGP o hay cuestiones que los separan? El circuito de MotoGP no puede recibir a la Fórmula 1, sí el de Fórmula 1 recibir al MotoGP. Okay. Por eso vemos compartidas en los grandes escenarios a nivel mundial europeos que corren las dos categorías, pero las medidas máximas de seguridad son para la Fórmula 1, recordemos. Por ejemplo, este fin de semana están recorriendo trazados que superan los 350 kilómetros por hora. Perfecto. Ahí, Nachito, tenías una imagen. Esta es una de las propuestas para el circuito. Sería para Fórmula 1, pero esto para el automovilismo local no es viable. O sea, una carrera de TC acá no la podés hacer. ¿Por qué? ¿Porque es muy lento el circuito? No, porque la idea lógica sería, como se hizo en Silverstone, como se hacen los trazados históricos, no tocar el trazado tradicional y hacer, mirá, para darte un ejemplo, aquí en el Autódromo de Buenos Aires, que se encuentra en Villa Riachuelo, ahí en el sur de la capital federal, el lago es más grande, tiene dimensiones más grandes que las pistas donde se corre la carrera. Claro. Imagínate la cantidad de terreno que hay, es decir que saldría menos inversión porque no habría que destruir nada, se tardaría menos de un año y tendrías un autódromo de alto nivel. Claro. Pero... Y dejás, corren las categorías internacionales, se cierra, se tiene solamente un costo mínimo de mantenimiento y después para las categorías nacionales, todas las categorías nacionales, zonales, todo lo que vos quieras, se mantiene el autódromo anterior. ¿Eso es una de las propuestas que hay? ¿Hacer una pista distinta en el sector del lago? Esa es una de las propuestas que van a elevar seguramente tanto la gente del Automóvil Club Argentino, de la CDA, de la Comisión Deportiva Automovilística, la gente de la Asociación Corredor de Turismo de Carretera y la gente de la Asociación Argentina de Volantes, que es la mutual de los pilotos. Claro. Y no habría que tocar tampoco dos lugares que son muy importantes y que son ejemplo en Sudamérica. El Hospital José Froilán González, el Hospitalito, como se lo denomina, que tiene alta tecnología porque estamos hablando de un deporte de alto riesgo, y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, donde practican no solamente los pilotos, sino deportistas de todos los niveles van a practicar ahí porque es un lugar maravilloso. Y esta propuesta, aparte, calmaría un poco los reclamos de algunos pilotos que hicieron estos días, en donde reclamaban que lo que estaban planteando era la destrucción del circuito, porque decían, tenemos un autódromo que funciona, que es muy lindo, que es funcional a lo que hacemos todo el tiempo, y destruirlo para armar solo un circuito de Fórmula 1, que se usa en el mejor de los casos 2 veces al año, se hace Fórmula 1 y MotoGP, no tendría mucho sentido. Esto es una negociación. Está el que escucha y está el que plantea. Claro. Se tiene que llegar a un buen puerto. Totalmente. Porque todos lo que ansiamos es... ¿Por qué? Porque es un impacto importantísimo a nivel económico, turístico y sobre todo deportivo para la región. Sí. Mirá, te cuento, yo tuve la oportunidad y la suerte, gracias a esta profesión, de cubrir todos los Dakar que se cubrieron aquí en Sudamérica, todas las competencias de MotoGP, bueno, las últimas de Fórmula 1, y el impacto económico que hay cuando se corría en Termas de Río Hondo, no solamente el sector de Termas de Río Hondo, La Banda, Tucumán, no había lugar donde alojarse y no había entradas porque se agotaban. Y más, en ese momento estaban los dos grandes ídolos que eran Valentino Rossi y Marc Márquez. No, totalmente. Y en una ciudad de Buenos Aires con una buena capacidad hotelera, estás preparado para recibirlo de otra manera. Exactamente. Aparte hay que entregar y respetar un protocolo que tiene tanto la FIM como la FIA. Claro. Eso habla de una cierta distancia con un... aeropuerto internacional, porque ellos traen hasta el combustible. Claro. Traen toda la logística de los VIP, traen todo la cantidad de hoteles. Por eso gente conocida que estaba pensando en llevarlo a Mar del Plata iban a alquilar cruceros para tenerlos estacionados o abarcados en la costa para que sea también para el evento. Así que tener un poco la capacidad. Exacto. Y te digo, hay que $1 millón solo sale pedir el protocolo para comenzar las obras. Es una moneda.
Una moneda, exactamente, por eso. Y bueno, también está para no... Claro, para que si no... se hace serio. Claro, porque si no lo que te pasa es que de golpe todo el mundo te pide el protocolo y después tenés que andar evaluando un montón de propuestas que ninguna tiene sentido. A nosotros nos buscan como @demolindoredes en Instagram y Threads, @demolindook en Twitter y en YouTube. Y obviamente esta y todas las notas quedan grabadas y editadas en el YouTube de Demoliendo Redes. ¿Existe la posibilidad de hacer un punto intermedio entre una de las posibilidades, que es demoler el autódromo y hacerlo de vuelta, y esta otra que plantearía la Asociación de Volantes de hacer 2 pistas en paralelo, que sería remodelar el actual? Digo, decir, ok, esto es lo que tenemos, hagamos un trazado en el que comparta algunas partes y agregar unas partes nuevas. ¿Se puede o es demasiado complejo? No, sería una alternativa también. Pero hagamos lo más, Claro. viste, siempre no busquemos lo más difícil o más inconveniente. Hagamos, por eso, lo importante es que se siente a negociar gente que tenga que ver con el automovilismo. Porque el otro día lo escuchaba y estaba que me merece el mayor de los respetos, un ex rugbyer, un ex jugador de Copa Davis, que tienen su lugar y su cargo muy bien ganado, porque nos representaron muy bien. Claro. Pero a mí me gustaría que ahí haya gente vinculada también al automovilismo. Bueno, entiendo, corregime si me equivoco, que dentro del proyecto que propone el gobierno en la ciudad está participando, colaborando Orly Terranova. Sí, exactamente. Bueno, que fue parte principal con su empresa de la construcción tanto de termas como de San Juan Villicum. Y en las últimas horas tuvo que salir a aclarar que está todo a estudio y también, como te decía, a una futura reunión con gente del automovilismo, porque Orly no es un piloto de pista, sino él nos representó y muy bien en el Dakar, en Desafío Litoral, Desafío Ruta 40, que son carreras de todo terreno. Claro. Y es muy diferente lo que se tiene que hacer para recibir a una categoría tan importante como es la Fórmula 1 y abrir al mundo un escenario tan histórico como lo es Monza, como lo es Silverstone, y algún otro, o el mismo Spa-Francorchamps. Claro. Monza, Silverstone son fechas que las damos por hechas en el calendario internacional. ¿Qué le pasó a Buenos Aires? ¿Por qué se cayó? Bueno, por el tema económico. Por el tema económico y más cercano por el tema de infraestructura. Si vos ves mismo por imágenes lo que son los nuevos autódromos, si vienen de la mano de árabes y de gente que tiene mucha plata, es imposible competir con ellos. Pero lo que tiene Argentina, que no lo tienen en ningún tipo de país, es la pasión. Solamente se compara el automovilismo argentino y te va a llamar un poco la atención con el automovilismo o con la pasión que tiene el público portugués. Mirá. Y acá te doy un ejemplo claro. En Argentina fue el único lugar donde se invirtieron los roles. Cuando se largó con 1 millón de personas el Dakar a mitad del año 2000, desde el obelisco, los participantes filmaban al público. Mirá. Claro, porque había una locura de gente. Porque le llamaba la atención. Sí, era una multitud. Es más, me hiciste acordar. Recuerdo la gente parada en la autopista. Exactamente. Que subían a la autopista, frenaban, ponían la baliza y desapareció todo tipo de protocolo. Porque sabemos que en la autopista no te puedes frenar. Mucho menos frenar, bajarte el auto y ver pasar competidores. Pero desapareció todo el protocolo ahí, se borró. Bueno, imagínate uno que tuvo que hacer toda la cobertura, que mientras recorríamos Argentina era un mundo de gente literal. Era a la vera de los caminos, nosotros hicimos todos los caminos que hicieron los participantes, y cuando ya pasaba a Chile, a Bolivia y a Perú, nada que ver. Calmaba. Y eso lo decía, bueno, obviamente. Y ahora, atención, porque con esto lamentablemente de las guerras, recordemos que cuando vinieron a Sudamérica fue elegida esta parte porque los caminos de Argentina y de esta parte de Sudamérica tienen mucho que ver con Mauritania, donde comenzó en la década del 70 el Dakar, y vinieron
por amenazas terroristas a Claro. la organización, ¿no? Y recordemos que lo organizan los franceses, los mismos ASO, que son los mismos que organizan, por ejemplo, que se está corriendo en estos momentos, el Tour de France. Claro. Sí, ojalá, estaría buenísimo que volviera el Dakar. Para nosotros fue toda una experiencia y te permite aparte mostrarte, sobre todo en el mundo automotor, como un buen organizador. Si haces una buena largada, una buena llegada, buenas etapas, me imagino yo que debe ser un puntito más. En el proyecto del autódromo, retomando un poco, Sí. estaría, no sé si está firmado ya, pero según mencionaban, estaría vinculado el mismo diseñador de las últimas pistas que se sumaron al calendario internacional. ¿Eso es garantía? De algunas, porque por ejemplo, Sí. Tilke, que de él que estamos hablando, Sí. Hermann Tilke, que es el hijo de quien diseñó en su momento y que este autódromo le contamos a la gente que se inauguró en marzo de 1952. Sí. No es el diseñador, por ejemplo, del que se va a inaugurar el próximo año, en 2026, que va a ser el Callejero de Madrid, que hay Ok. gran expectativa Sí. por lo que se viene. Y uno de los aspectos positivos que tiene la vuelta de la Fórmula 1 de la Argentina, que Bin Sulayem, que es el presidente de la FIA, tiene adoración por Argentina porque él corrió el Rally Mundial aquí. Mirá. Y sabe de la pasión y vivió lo que se siente correr competencias aquí en nuestro país, tiene muchos amigos, es más, de vez en cuando hace esos viajes relámpago que uno no se entera y va a Mendoza o a Córdoba. Claro. Y él es uno de los apasionados que quiere recuperar trazados. Claro. Y otro de los trazados que quiere recuperar o una de las plazas que quiere recuperar es Sudáfrica. Recordamos las Sí. grandes victorias que tuvo Carlos Alberto Reutemann, por ejemplo, en ese trazado sudafricano. Así que quiere volver a las raíces, a este tipo de competencias. Y sería bueno porque tendría Interlagos, Argentina y Claro. bueno, son históricos trazados, ¿no? Totalmente. Ahora, las fechas de la Fórmula 1 convocan a 200.000, 300.000 personas en el lapso de 2 días y medio. ¿Entra esa gente en el autódromo hoy? Silvestre, por ejemplo, rompió el récord de 500.000 espectadores. Un montón. Medio millón de personas que vos tenés que sentar en algún lado. Puede ser en una alfombrilla en el pasto o en una tribuna, pero los tenés que sentar en algún lado. ¿Entran acá? Bueno, te digo, el terreno y el lugar que tiene el autódromo Sí, es enorme. Entonces sería cosa de que los cráneos, que para eso están, para diseñar Sí. y para... los pueden ubicar, sí, tranquilamente, porque el lugar es amplio. Es amplio, ya te digo, el lago solo es más grande que toda la parte Sí, es del enorme. autódromo donde hay carreras, imagínate. Es enorme. Ahora, en ese contexto no pasa solo por diseñar el circuito, sino, como bien decías, hay una cuestión logística hotelera, aeroportuaria, pero también logística interna. Hay que llegar al autódromo. O sea, tenés que tener un espacio para estacionar los autos de la gente, línea de colectivos. Incluso, ok, el subte no llega, pero quizás hasta estirar el premetro y decir, bueno, que se acerque un poco de una manera más fácil, porque el estacionamiento del autódromo, 300.000 autos no entran. Eso es fundamental. Y más ahora, vos presentás el proyecto y está todo bárbaro y te dicen, y bueno, ¿Y dónde se el va? ingreso y el egreso de las personas y teniendo en cuenta del número que va a haber, no, eso es fundamental. Entonces va a haber que hacer un trabajo realmente de cero, porque si vos que estás acostumbrado también, cuando vamos a una carrera de turismo de carretera, y ya no Sí. te digo una carrera internacional, sino de la pasión argentina, que es el turismo de carretera, hay veces que llega hasta Crobar a la cola por General Sí. Paz, y por Cruz hasta Escalada. Sí, sin ir más lejos, el fin de pasado, Turismo Pista estuvo en el Galvez y había fila de gente para entrar y la salida fue un gran embudo, se junta mucha gente. Y era una fecha del Turismo Pista especial, 300 pilotos, pero no era Fórmula 1. Bueno. Son medio millón de personas. Y aparte, conociéndonos a nosotros, ¿cuánto sale? $1.000. Bueno, vendo la casa pero pago la entrada. No, aparte la cantidad de brasileños, También, de chilenos, de de uruguayos, todo Sudamérica, aparte por Sí. en algún momento están beneficiados por el cambio, te digo porque el último Grand Prix de MotoGP en Termas me cruzaba con brasileños Sí. y con uruguayos que colmaron la capacidad hotelera y de casas de familia y todo, y venían solamente con un bolsito de mano porque se compraban la ropa, compraban Claro. todo acá.
Totalmente. Es más, le salía más barato tomar el avión hasta Ezeiza, de Ezeiza tomarse hasta Aeroparque un remis y de ahí tomarse un avión a Termas de Río. Claro. Sí, sí, mucha diferencia de precio. Depende, Exacto. hay que ver en su momento cómo va a ser la diferencia de precios. Ya para ir cerrando, me gustaría que nos centremos un minuto este fin de semana. Por un lado, Franco va a alargar bastante atrás, pero por otro, Gasly también tuvo problemas. Hay un tema con el auto ahí. Gasly no pudo correr la sprint esta madrugada. Bueno, mira, te voy a comenzar con una frase que me dijo Jack Stewart, tricampeón del mundo escocés, Sí. justamente en el templo del automovilismo argentino, que es el Museo de Juan Manuel Fangio. Me dice, antes de criticar sin fundamentos, no se olviden que la Fórmula 1, en la Fórmula 1 hay que tomar decisiones a más de 300 o a 300 kilómetros Sí. por hora y en fracción de segundos. Y esa decisión la toma un ser humano, hasta el más importante y hasta el más campeón se puede equivocar. Sí, lo vimos a Norris hace 3-4 fechas que chocó la pared solo. Exactamente, Verstappen, Hamilton, incluso en el día de hoy tuvo despistes, trompos. Es decir que hay que tener fundamento. Bueno, el fundamento está que Franco Colapinto hizo bien la elección de cambiar de equipo, porque si estaba en Williams no iba a correr. Tiene dos excelentes pilotos. Y una de las cosas, teniendo en cuenta, estoy hablando de Williams, que fue una escudería que este año comenzó al revés, de mayor a menor. Sí. Porque ahora ya lo veo Sí. a Carlos Sainz con una cara Peleando mucho, lucha mucho con el auto. Exactamente. ¿Qué pasaría con Sainz en Alpine? Porque él viene de pelear campeonatos y primeros lugares y ganar competencias en Ferrari. Después lo tenemos a Lewis Hamilton, Sí. 7 veces campeón del mundo. No le encuentra la vuelta a la escudería más ganadora. Sí. Eso habla de una cosa. Y le quiero explicar esto a la gente que por ahí no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Antes de comenzar la temporada, el auto se hace a semejanza del piloto número 1 de la escudería. En este caso, Hamilton no estaba contratado, se hizo a semejanza de Charles Leclerc. Por eso es que Charles Leclerc tiene mejores resultados, a pesar de que Hamilton no tiene nada que descubrir, pero no se halla con el auto. Entonces, si un auto no te da confiabilidad, es muy difícil que vos vayas al límite. Claro. Bueno, pasa con Carlos Sainz, imagínate con Franco Colapinto que está corriendo con el último auto de la grilla de partida. Sí, sí. Es muy difícil todo el contexto que lo rodea, un auto complejo, un equipo nuevo. Lo lamento por Gasly, pero hoy quedó demostrado que no es el piloto. Y tengamos en cuenta algo también en el equipo Alpine. Gasly tiene 5 años corriendo en Fórmula 1 y más de 150 grandes premios corriendo con esta escudería. No es con el auto, con el mismo auto, pero con esta escudería. Franco Colapinto recién, a pesar de que con todo lo que se habló en Argentina, parece hace mucho más, pero recién cumplió 15 grandes premios. Claro. Y en uno no pudo largar. Entra, Así de hecho, que- todavía en las estadísticas en la categoría de rookie. Exactamente. Entonces, bueno, mira, de Fórmula 1 me preguntaron 23 años, ¿qué pasa que los argentinos tenemos una pasión enorme, nos gusta la Fórmula 1, tenemos historia y todo y no tenemos un piloto? La respuesta tardó 23 años, fue positiva. Luego de Mazacane, 23 años después, se confirmó a Franco Colapinto que, como te decía, desde los 14 años hizo escalón tras escalón y escalón tras escalón. Bueno, no seamos ansiosos, tengamos tranquilidad, calma, transmitámosle eso al piloto que tenemos. El aval, lo bancamos, lo avalamos, pero ¿por qué te digo esto? Cuando se confirmó Franco Colapinto, ya todos llamaban, los mismos que preguntaban por qué no teníamos un piloto, hasta cuándo iba a correr y cuál iba a ser la escudería en el año 2025. Sí, sí. ¿Me entendés? No Falta, somos, falta. claro, exacto, Muy tranquilos. ansiosos. Mira, el gran Lewis Hamilton dijo, Roma no se creó en un día. Entonces, de a poco, por eso te vuelvo a eso. Hamilton ahora, en estos momentos, y ahora van a tener vacaciones, son obligatorias. Pero Hamilton, desde donde esté, está trabajando y el auto del año que viene de Ferrari va a estar hecho a semejanza de Hamilton. Por eso que tiene muchas esperanzas de resurgir el año 2026. Y Alpine va a estar con los motores que tiene Red Bull, que son motores Mercedes. Sí. ¿Qué pasa con Verstappen?
si se va a Mercedes o no, como en el fútbol. Eyectó Christian Horner y le dio un poquito de aire fresco. Fíjate que se va y técnico que debuta gana. Hoy ganó la carrera sprint Verstappen. El campeonato, para mí, si hablamos a nivel, para ir terminando, a nivel general, está despacito y por las piedras va McLaren rumbo al bicampeonato. Sí. Y entre los pilotos que tiene, no hay ni definido cuál es el primero y cuál es el segundo. Hay uno que es caradura al máximo, que es Oscar Piastri, que no respeta jerarquía y el tipo quiere ganar. Tiene 23, 24 años, un pibe. Y el otro es Norris, que es más conservador. Cuando ve el tema, se tira, pero también, como te digo, es más conservador. Estamos viviendo el último año de la Fórmula 1 como la conocemos. Se viene una Fórmula 1 con autos y con reglamento totalmente diferente. Disfrutemos sin ser ansiosos de esto. Queda mitad de campeonato, porque ahora se está cruzando el límite de la primera mitad de campeonato. Bueno, en la carrera 13 son 24. Disfrutemos de lo que queda. Quedan 12 competencias, 11 competencias y 3 sprint. Así que disfrutemos este apasionante campeonato de la Fórmula 1 internacional, ¿no? Perfecto. Entonces nos concentramos en disfrutar y bajamos un poco la ansiedad porque resultados habrá, solo hay que saberlos esperar. Y te cierro con lo que te decía. El chico de 13 años se llama Lázaro Bainotti. Está haciendo maravillas en la Fórmula 4 en Estados Unidos y hay 3 escuderías muy importantes que ya posaron sus ojos en él para tenerlo por lo menos en la Academia de Jóvenes Talentos. Ahí está, primicia exclusiva del señor Juan Locatelli. Demoliendo redes, solo nosotros, junto y ustedes. Estás escuchando Demoliendo Redes por Radio Tú.